¿Qué es Avamis y para qué sirve? Avamis, furoato de fluticasona, pertenece al grupo de medicamentos llamados glucocorticoides. Avamis actúa disminuyendo la inflamación causada por la alergia, rinitis, y por tanto, reduce los síntomas de la alergia. Avamis suspensión para pulverización nasal se usa para el tratamiento de los síntomas de la rinitis alérgica incluyendo la congestión nasal, el aumento de la secreción nasal y picor de nariz, los estornudos y el lagrimeo y el picor o enrojecimiento de los ojos en adultos y niños de 6 años o mayores. Los síntomas alérgicos pueden aparecer en determinadas épocas del año a consecuencia de alergia al polen de plantas o árboles, fiebre del heno, o bien pueden presentarse durante todo el año a consecuencia de alergia a animales, ácaros del polvo o mohos, por citar algunos de los más comunes. ¿Cuándo usar Avamis? No use Avamis. Si es alérgico a furoato de fluticasona o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento. Advertencias y precauciones. Niños y adolescentes. No usar en niños menores de 6 años. El uso de Avamis puede provocar un retraso en el crecimiento de los niños cuando se usa durante periodos prolongados de tiempo. El médico controlará regularmente la altura del niño, y se asegurará de que el niño recibe la dosis mínima eficaz. Puede causar trastornos en los ojos como glaucoma, aumento de la presión del ojo, o cataratas, pérdida de transparencia del cristalino. Informe a su médico si ha tenido alguno de estos trastornos en el pasado, o si presenta visión borrosa u otras alteraciones visuales mientras está usando Avamis. Uso de Avamis con otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si está utilizando, ha utilizado recientemente o podría tener que utilizar cualquier otro medicamento, incluso los adquiridos sin receta. Es especialmente importante que informe a su médico si está utilizando o ha utilizado recientemente cualquiera de los siguientes medicamentos. Esteroides en comprimidos o esteroides inyectados. Esteroides en crema. Medicamentos para el asma. Ritonavir o Covicistat, que se utiliza en el tratamiento del SIDA. Ketoconazol, que se utiliza en el tratamiento de infecciones por hongos. Su médico evaluará si debe usar Avamis junto con estos medicamentos. Algunos medicamentos pueden aumentar los efectos de Avamis, por lo que su médico le hará controles minuciosos si está tomando estos medicamentos. Avamis no se debe usar al mismo tiempo con otros pulverizadores nasales que contengan esteroides. Embarazo, lactancia. Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico antes de utilizar este medicamento. No utilice Avamis si está embarazada, o está planeando quedarse embarazada, salvo que se lo indique su médico o farmacéutico. No utilice Avamis si está en periodo de lactancia a menos que se lo indique su médico o farmacéutico. Conducción y uso de máquinas. No es probable que Avamis afecte su capacidad para conducir y utilizar máquinas. Avamis contiene cloruro de benzalconio. Este medicamento contiene 8,25 microgramos de cloruro de benzalconio en cada pulverización, 27,5 microgramos. El cloruro de benzalconio puede provocar irritación o inflamación dentro de la nariz, especialmente cuando se usa durante un tratamiento a largo plazo. Informe a su médico o farmacéutico si siente molestias al usar el pulverizador. ¿Cómo usar Avamis? Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico o farmacéutico. No exceda la dosis recomendada. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico. ¿Cuándo usar Avamis? Usar una vez al día. Usar a la misma hora cada día. Este medicamento tratará sus síntomas a lo largo del día y de la noche. ¿Cuánto tiempo tarda Avamis en hacer efecto? Algunas personas no sentirán los efectos completos hasta varios días después de comenzar a utilizar Avamis. Sin embargo, generalmente es efectivo entre las 8 a 24 horas después de su uso. ¿Cuánto usar? Adultos y niños a partir de 12 años. La dosis normal de inicio es de 2 pulverizaciones en cada fosa nasal una vez cada día. Una vez que los síntomas estén controlados es posible que se pueda disminuir la dosis a una pulverización en cada fosa nasal, una vez cada día. Niños de 6 a 11 años. La dosis normal de inicio es de una pulverización en cada fosa nasal una vez al día. Si los síntomas son muy graves, su médico puede aumentar la dosis a 2 pulverizaciones en cada fosa nasal una vez cada día, hasta que los síntomas estén bajo control. Después,
Es posible que se pueda reducir la dosis a una pulverización en cada fosa nasal una vez cada día. ¿Cómo usar el spray nasal? Avamis no tiene apenas sabor u olor. Se pulveriza dentro de la nariz como una fina niebla. Tenga cuidado de no pulverizar el medicamento en los ojos. Si esto ocurriera, lávese los ojos con agua. Hay una guía paso a paso sobre la utilización del pulverizador nasal. Siga la guía detenidamente para obtener un beneficio completo del uso de Avamis. Si usa más Avamis del que debe, consulte con su médico o farmacéutico. Si olvidó usar Avamis, si olvidó administrar una dosis, hágalo cuando lo recuerde. Si es casi el momento de la siguiente dosis, espere hasta entonces. No use una dosis doble para compensar las dosis olvidadas. Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, o si siente cualquier molestia al usar el pulverizador nasal, pregunte a su médico, farmacéutico o enfermero. Posibles efectos adversos. Al igual que todos los medicamentos, este medicamento puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. Reacciones alérgicas, solicite ayuda médica inmediatamente. Las reacciones alérgicas a Avamis son raras, y afectan a menos de 1 de cada 1000 personas. En un pequeño número de personas, las reacciones alérgicas pueden hacerse más graves, incluso pueden suponer un riesgo para la vida si no se tratan. Los síntomas incluyen aparición de muchos pitos, sibilancia, tos o dificultades respiratorias. Sensación de debilidad repentina o mareo, lo que conlleva a colapso o pérdida de conciencia. Hinchazón en la cara. Erupción de la piel o enrojecimiento. En muchos casos, estos síntomas serán signos de efectos adversos de menor gravedad. Pero debe estar atento ya que pueden ser potencialmente graves. Por tanto, si nota cualquiera de estos síntomas, contacte a su médico tan pronto sea posible. Efectos adversos muy frecuentes, pueden afectar a más de 1 de cada 10 personas. Sangrado de la nariz, generalmente de poca importancia, especialmente si utiliza Avamis durante más de 6 semanas de forma continua. Efectos adversos frecuentes, pueden afectar hasta 1 de cada 10 personas. Ulceración nasal, la cual puede producir irritación o molestia en su nariz. Pueden aparecer restos de sangre cuando usted se suene la nariz. Dolor de cabeza. Falta de aire. Efectos adversos poco frecuentes, pueden afectar hasta 1 de cada 100 personas. Dolor, quemazón, irritación, sensación dolorosa nasal o sequedad en el interior de la nariz. Efectos adversos muy raros, pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas. Pequeños orificios, perforaciones, en el tabique nasal que separa las fosas nasales. Frecuencia no conocida, la frecuencia no puede estimarse a partir de los datos disponibles. Enlentecimiento del crecimiento en niños. Visión borrosa o cambios temporales en la visión con el uso prolongado. Opresión en el pecho que causa dificultad para respirar. El uso de corticosteroides nasales puede afectar la producción normal de hormonas en su cuerpo, especialmente si se utilizan altas dosis durante periodos prolongados de tiempo. En niños, estos efectos adversos pueden causar un crecimiento más lento. Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, farmacéutico o enfermero, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este video.